Compañeros, buenos días a todas y a todos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Están listos los compañeros que van a exponer? Compañeros, ¿ya están listos? Adelante. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Sí, ah, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, mi nombre es Víctor y ya les voy a hablar acerca de la parte de la migración. Eh, bueno, para empezar hay que definir qué es la migración. La migración es cuando una persona tiene que cambiar de residencia. En un momento vamos a ver los motivos, pero suelen ser a la fuerza, es decir, que se vea obligado a ello, o puede ser voluntario. Bueno, hay dos tipos de migraciones, la interna, que es únicamente cuando se cambia de estados o de dentro del mismo país, o cuando es una migración internacional, es decir, se traspasan fronteras entre países. Vamos a ver dentro que la más común, bueno, la que vamos a estudiar es la migración de México a Estados Unidos. Bueno, primero vamos a ver una perspectiva más internacional antes de enfocarnos a este tema, y es que según un informe de la OMS, del, el número de migrantes aproximadamente en 2019 fue de 272 millones, y de esos 272 millones, dos tercios son migrantes laborales. Es decir, que prácticamente todos los migrantes ya se encuentran pues, generando ingresos, ¿no? Es decir, tratando de buscar una vida estable. Según el ACNUR, que, bueno, el ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados, el número de migrantes que se vieron obligados a migrar fue de 80 millones para 2019 y 26 millones como refugiados. Bueno, vamos a ver la diferencia. Los migrantes obligados son todas aquellas personas que se tienen que ir para mejorar su nivel de vida. El caso más común es cuando países como México y de América del Sur viajan a Estados Unidos. Y los refugiados son todas aquellas personas que ya sea por motivos de guerra, principalmente tienen que emigrar. Y bueno, el caso más común es Palestina, todos los refugiados. Sin embargo, también hay otros países como Cuba que también tienen bastantes migrantes refugiados. Bueno, vamos a hablar de la ODS, que bueno, es una agenda para el 2030 que es de desarrollo sustentable y pues, se compone de algunas metas y la meta 10 en su apartado 7 habla sobre la migración y dice que un objetivo es facilitar la migración y movilidad de ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Bueno, ¿Y eso se puede hacer en un sistema como el que vivimos? O sea, necesitas tener también pensamiento crítico a la hora de que veas un dato, también tener una respuesta de explicación de fondo, que es el pensamiento crítico, y no quedarte con la idea de que si se va a cumplir esta meta a través de una movilidad ordenada, segura, etcétera. ¿Tú crees, en tu opinión, que esto sea posible en un sistema como el nuestro, en el no, capitalismo? no, Pues en mi claro que no. perspectiva no. Claro que no. Simplemente ve cómo la gente que viene de allá de Siria o de África, cómo llega a Europa y cómo lo reciben a punta de patadas. Tanto los estados como los ciudadanos lo reciben así, pero de manera agresiva, los tachan para atrás. En Italia, por ejemplo, Salvini, que fue primer ministro hace un par de años, está acusado de ser responsable de la muerte de más de 70 migrantes que no los permitió que ingresaran a la isla de Lampedusa y se murieron gracias a su decisión de primer ministro panista, porque el tipo tiene esa filosofía del pan. No pudieron esas personas y se murieron ahí, se ahogaron gracias a Salvini.
Entonces, yo creo que esto que está aquí diciendo esto, esta organización, la OEDS, para como meta, esto es pura mentira, ¿sí? Esto en un sistema como el nuestro no se puede hacer. Adelante, por favor. Sí. Eh, bueno, ahora vamos a hablar a lo que se enfoca más nuestra exposición, que es a México, y vamos a hablar de las medidas migrantes. Bueno, a lo largo de la historia se han implementado muchas diversas medidas entre estas leyes, como por ejemplo la SB 1070, que justamente son todas aquellas medidas para evitar esto. Estas siempre causan mucha controversia, principalmente en México, porque suelen eh, contener tratos pues bastante inhumanos, como por ejemplo recientemente en algunos gobiernos que incluso se han hecho como una especie de jaulas en donde se ponen a todos los inmigrantes. Y bueno, principalmente las medidas que se han implementado han tratado de dejar atrás los juicios morales, es decir, no tratar de ver si está bien o mal, sino dar una respuesta. Y entre estas han estado las medidas en las visas, es decir, tratar de aumentar las visas laborales para que este problema se erradique y pues en vez de que sean migrantes ilegales, que puedan ser como documentados. Pero pues como ya dijo el profesor, pues realmente estas es muy polémico y es muy difícil. Las visas no se han incrementado, mucho menos las laborales, y cada vez los centros de inmigrantes son mayores y cada vez contratos peores. Y bueno, vamos a hablar acerca de las remesas. Las remesas son los apoyos que mandan las familias mexicanas que Espérate un están... momentito, Julio, espérate un tantito. O sea, ya planteaste por qué la migración, o sea, las formas de migración, ¿sí? Y planteaste, digamos, esta movilidad interna e internacional, pero desde un punto de vista crítico, no has dicho por qué la gente se desplaza de un lugar a otro, ¿sí? O sea, por ejemplo, la migración internacional tiene sus causas en la propia forma en que se organiza el sistema capitalista para producir. Anoten eso, por favor, porque eso lo vamos a estudiar el próximo semestre en INAI 2. O sea, la forma en que se organiza el sistema capitalista lleva a que haya pobreza y haya emigración. Esa es la palabra correcta, nada más que se ha distorsionado con tantos migrantes. Ahora, en lugar de hablar de inmigración o de migración, hablan de migrantes. Entonces, la inmigración o la inmigración son fenómenos que vienen dadas por la forma en que los hombres se organizan para producir. O sea, la producción capitalista tiende a desplazar tanto en el campo como en la ciudad a las personas del proceso productivo porque se invierte más en maquinaria, equipo, materias primas, etcétera, y cada vez menos en fuerza de trabajo. Entonces se crea una población excedente, o sea, un ejército industrial de reserva, que algunos logran colocarse internamente en la producción, pero otros tienen que buscarle por otra parte, o sea, ya sea emigrar de una ciudad a otra ciudad al interior del país o emigrar al exterior, hacia Estados Unidos o hacia Canadá. Pero eso tiene que ver por la forma en que se organiza el proceso productivo capitalista, que lo que busca es la ganancia y no le importa dejar fuera a la fuerza de trabajo que no puede ser ocupada con base en la organización que se da en cada proceso productivo particular, o sea, privado. Eso hace que haya desempleados, que haya gente sin trabajo, que haya gente empobrecida, que tiene que buscarle. Y por otra parte, al interior de los países también se producen fenómenos sociales como las guerras, como la lucha de clases, ¿sí? Que obliga a muchas personas a desplazarse de un territorio a otro territorio para evitar ser masacradas, ya sea por la guerra o por los grupos de poder que se enfrentan al interior con el ejército. Entonces hay comunidades enteras que tienen que dejar sus tierras, tienen que dejar sus familias o inmigrar completas las familias
para salvarse de la lucha fratricida que se establece entre los grupos de poder que se disputan el poder en un país, como ocurre, por ejemplo, en los países árabes o como ocurre, por ejemplo, aquí en México con los narcos y los campesinos, o como ocurre en Chiapas entre los grupos paramilitares que son gente del ejército y digamos, las comunidades indígenas a las que se les quiere quitar su tierra. Entonces, ese desplazamiento viene dado por muchas razones, despojarlas de sus tierras, luchas fratricidas entre grupos de poder, guerras, etcétera. Bien, adelante, por favor. Sí, bueno, como ya mencionaba el profesor, les había hablado que había inmigrantes voluntarios, que son los que migran para una mejor calidad de vida. Y bueno, vamos a hablar del caso particular de México con las remesas. Bueno, por si alguno de ustedes no lo sabe, las remesas es aquel dinero que le mandan aquellos mexicanos que están en Estados Unidos como apoyo a su familia. Y bueno, según datos de Banjico, para 2019, las remesas formaron parte de las tres mayores fuentes de ingresos, junto con las exportaciones petroleras y la inversión foránea. Es decir, que cada vez las remesas van aumentando. En un momento vamos a ver que tanto han aumentado, pero cada vez las remesas forman parte del PIB de México. Y bueno, la cifra fue de 21.271 millones de dólares. Entre los datos destacan que 11 millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos y México es el país principal receptor de remesas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando es la crisis de 2019, México se vio terriblemente afectado. Es debido a esta famosa crisis en donde vamos a ver que se creó un gran periodo de incertidumbre, porque había estados como Utah, en donde se muestran muchísimo más tolerantes a los migrantes, se implementan leyes a favor de los inmigrantes. Sin embargo, en otros estados fronterizos como California del Sur, pues están aprobando leyes para deportar a cualquier persona que se vean sospechosas. Los centros de inmigrantes tienen condiciones muy precarias. Entonces, dentro de la misma nación hay mucha incertidumbre. Y bueno, para el año de 2019 se habían aportado 11.859.200 inmigrantes, según el estudio Migration and Remittance, que es migración y remesas del Banco Mundial. Y bueno, entre este periodo de crisis aproximadamente de 2017 a 2011, se calculan que hubo aproximadamente 10.000 millones de dólares en circulación entre lo que se mandaba y entre algunas que se deportaban. Y pues bueno, para el año de 2010, aproximadamente 450.000 personas emigraron debido a la crisis. Es decir, todas aquellas personas que no podían traer un sustento a su hogar, pues tuvieron que emigrar al territorio americano. Y para estas fechas, se calcula que 42 millones de personas ya formaban parte de este territorio. Es decir, que la población total de Estados Unidos, 28% de la población son mexicanos. Bueno, vamos a ver que después de la crisis tuvo una muy lenta recuperación. El envío de remesas bajó demasiado y se tardó muchos años en estabilizarse. La tendencia fue negativa, es decir, se creía que conforme fueran pasando los años, pues cada vez las remesas iban a subir. Sin embargo, esto no fue así. La tendencia siempre fue negativa hasta el año de 2015, en donde las tendencias pudieron subir cada vez más. Bueno, llegamos a un momento crítico que fue pues la pandemia del COVID-19, pero para tener un contexto vamos a hablar acerca de qué pasó antes, es decir, el año 2019. Bueno, para este año, 7.518.000 trabajadores de México recaudaron 263 mil millones de dólares. Como les mencionaba anteriormente, las remesas tenían cada vez más importancia en el Producto Interno Bruto del país. E incluso algunas remesas recibidas en estados como Jalisco o Guanajuato, o sea, es decir, en estados tenían incluso más importancia
que las remesas totales de países como Brasil, como Perú o como Haití. O sea, las remesas eran muy importantes. Eh, pero, pues bueno, para justamente en el año 2019, a finales, el récord fue nunca se había logrado un nivel de remesas tan alto hasta el 2020, pero bueno, lo veremos más adelante, de 36.048 millones de dólares. Pero pues bueno, en el último trimestre llega el virus COVID-19 y se crea una contingencia sanitaria que, bueno, tuvo implicaciones hasta el 2020. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el año del 2020 las remesas logran 40.000 millones de dólares. Es decir, que a pesar de que hubo una fuerte crisis financiera, se mandó mucho más dinero de lo que se había mandado. Bueno, ¿esto por qué fue? Porque la mayoría de las personas que emigran voluntariamente, es decir, para tener una mejor calidad de vida, pues justamente no envían todo el dinero que reciben. Una parte lo destinan a su familia, pero otra parte lo destinan para ellos, para su manutención e incluso para lujos. Y pues bueno, como en Estados Unidos la situación económica es mejor, lo que hicieron estas personas fue que mandaron pues mucho más apoyo para México. Es por eso que el nivel de remesas fue mayor en el año de 2020. Y bueno, vamos a hablar que después de la pandemia, es decir, en la actualidad, hoy en día, vamos a hablar de las predicciones. Según BBVA, el porcentaje crecerá un 7%. Es decir, vamos a pasar de los 40.000 millones de dólares a 43.450 millones de dólares. Eso es porque ya les decía, la mayoría de las familias, considerando que en México hay un mayor nivel de pobreza, pues van a mandar mejor apoyo. Y bueno, a diferencia de el grupo financiero Mones, que estipula que se van a llegar a los 44.000 millones de dólares. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, les voy a compartir pantalla para que vean dónde conseguí datos de remesas. ¿Sí? Ustedes se van al Banco de México y le clican donde diga balanza de pagos. Primero, ya saben que cuando uno se va al Banco de México, hay que clicarle donde dice estadísticas, luego CIE, y una vez le clicas ahí te aparece esto. Entonces aquí le buscas donde diga balanza de pagos. Aquí está balanza, vamos a ver balanza de pagos. Aquí está balanza de pagos. Entonces aquí me da balanza de pagos y aquí dice remesas. Entonces aquí en remesas, aquí está exporto series. Y aquí tengo ya los datos, remesas familiares, total de las remesas que México hace. Estas son, dice que son flujos, eso quiere decir que hay que sumar. Entonces yo voy al 2000, supónganse, 20, ¿verdad? Yo agarro y sumo todos los datos que tengan que ver con 2020. Aquí empieza 2020 hasta aquí, lo sumo, ¿verdad? Pego y saco la suma y son 40.600 y pico de millones de dólares para ese año. Si yo quiero saber cuánto va de enero a septiembre, simplemente agarro, copio, pego, sumo y me da 37.000 y pico de millones de dólares. ¿Sí? Eso es lo que llevamos ahorita. Quiere decir que esa cifra se va a rebasar este año. Vamos a tener arriba de 40.000 millones de dólares cuando finalice 2020.
21. Entonces vamos a dejar aquí el asunto. Ya vieron cómo se hace para conseguir esa información. Ahora vamos a escuchar al compañero que le corresponde hablar sobre otros temas. Sí, al compañero que le corresponde hablar sobre otros temas. Adelante, compañero. Puedes compartir pantalla, por favor. A mí me toca exponer, profesor. Adelante. Denme un minuto y ahorita le comparto la pantalla. Sí, puedes compartir pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, mi nombre es Evelyn Mendiola Carvajal y hoy voy a exponer sobre la delincuencia social y cómo es que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años en México. Hay que entender que Pero ¿sabes hay qué? ¿Sabes qué, Belín? Presenta los datos actuales, o sea, porque no queremos hacer historia porque nos queda poco tiempo para exponer todo lo que vamos a ver. Más bien enfócate a plantear cómo está actualmente la delincuencia social y por qué surge esa delincuencia. Esa es la idea, ¿sí? Ok, bueno, principalmente, bueno, no voy a poner esto que era lo actual Sí, de este ese año. dato puede ser, sí. Ok, pues vemos principalmente que hay un desplazamiento interno que se ha incrementado a partir de este año. Aquí en la gráfica podemos ver que este de aquí es el 2020 y cómo ha incrementado al 2021. Esto se debe a que los cárteles en muchas ocasiones están peleando con otros para pedir plaza, incluso han llegado a ir a casas a pedir dinero, los extorsionan, hay mucho secuestro, mucho homicidio y principalmente en mayo se registraron aproximadamente 3,000 asesinatos, que fue la cifra más alta del año en México. También hay que recordar que en los últimos meses de estos años han existido muchos ataques en Cancún, donde también la milicia ha incrementado la seguridad, pero eso no ha sido de mucha ayuda porque el gobierno no apoya además. Por lo mismo de la pandemia ha habido mucho desempleo y ha existido esta falta de recursos. Por eso es que las personas han robado más, hay más robo en las casas, se meten a robar y hay también robo en los transportes públicos. Eso es lo que principalmente hay en este año. Y también por parte, o poniendo otra vez el ejemplo de Cancún, el turismo va disminuyendo porque ha existido muertes de turistas. No sé si recuerdan que hace poco en las noticias salió que mataron a unos turistas porque los narcos llegaron pues a matarlos porque estaban persiguiendo a otra persona del mismo. Sí, fue Entonces, una lucha entre bandas de narcos y donde les tocó a los turistas. así es. Eso mismo también ha ocasionado que disminuya el turismo y que también inversionistas no quieran invertir en México por miedo a que les roben. En diapositivas anteriores, cuando lo lean mis compañeros, van a poder ver que en los ferrocarriles los inversionistas ya no quieren invertir aquí porque tienen muchas pérdidas. Entonces, ellos le hacen un llamado al gobierno para que hagan y desde el gobierno de Peña Nieto han querido cambiar esto, pero no se ha podido. Hay mucho mercado negro por parte del petróleo y esto va en decadencia. Bueno, aquí lo que habría que definir, Evelyn, es qué se entiende por delincuencia social. O sea, la delincuencia social está formada por todas aquellas personas que de manera desorganizada se dedican a diferentes acciones ilegales, como por ejemplo el robo a casas habitación, el robo a transeúntes,
a las extorsiones, digamos, al cobro de derechos de piso, etcétera. Pero hay una delincuencia que se llama delincuencia de Estado. Esa delincuencia ya tiene protección de los gobiernos estatales, municipales y federal, ¿sí? Y esa está formada por los narcotraficantes, por los que se dedican a robar, al secuestro, al robo de automóviles, porque ya son aspectos ya más complejos que ya requieren el apoyo desde arriba, tanto del ejército como de la policía, como de altos funcionarios que reciben grandes sumas de dinero para darle protección a estas personas. Entonces, esa es la delincuencia organizada, la delincuencia de Estado, aquella que tiene la protección tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, como de los funcionarios públicos. Entonces, esa es la que realmente es peligrosa en nuestro país, porque eso se dedican a la extorsión, a grandes empresas, esas se dedican al secuestro de grandes, de gente rica, y esos se dedican a la exportación de automóviles robados que pueden terminar en el Congo o pueden terminar en China, donde sea, porque ellos tienen la capacidad y el apoyo digamos, de la gente de poder, de los gobiernos, de la policía y en las aduanas. Entonces, esto hace que sea más peligrosa esa delincuencia de Estado que la delincuencia social. Porque como quiera, la delincuencia social no pasa de que te quiten tu cadena o te quiten el dinero que llevas, etcétera, y que eso se está volviendo ya una cultura en nuestro país. Y eso no se va a desaparecer ni con que llegue AMLO ni el próximo presidente. O sea, necesitamos entre 30 y 40 años para que esa delincuencia se reduzca, pero pero ya no va a desaparecer. Llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, aquellas personas que piensan que con un gobierno que llegue diferente vamos a acabar con la delincuencia, falso, porque el desempleo en el capitalismo es algo normal. Entonces, mientras haya pobreza y desempleo, pues tiene que haber gente que tiene que buscar la forma de sobrevivir. Entonces, no se van a dedicar a matarse, o sea, no se van a dedicar a suicidarse porque no tengan trabajo, ¿no? Esta gente agarra y sale a la calle y se pone una capucha o una máscara y a robar, se ha dicho. O bien desarrollan métodos para meterse a las casas, usan la llave K, no sé si ustedes han oído hablar de la llave K, que es una llave especial que se mete donde está la cerradura y la despulpan. Entonces, cuando tú llegas, metes tu llave, pues te vas hasta con todo y la pulpan porque ya está despulpada y ni se ve que se metieron. Entonces llegan, despulpan y entonces se meten y trabajan adentro, te saquean tu casa y cuando salen ni tan siquiera hacen ruido porque vuelven a dejar todo como estaba, como si no hubiera entrado nadie. Entonces tú llegas, metes tu llave y te vas con todo y la llave porque está despulpada el cerrojo que tiene tu chapa. Entonces, así están las situaciones que estamos viendo y por eso es que la delincuencia en México se ha vuelto un factor de anulamiento del crecimiento económico. Repito, se ha vuelto un factor que inhibe el crecimiento económico porque hay que desembolsar grandes cantidades de dinero para mantener esta delincuencia organizada, a los extorsionadores, a los que cobran derechos de piso, etcétera, o a los que se dedican al secuestro. Entonces, esa delincuencia se ha vuelto peligrosa para las inversiones, como dijo Evelyn. Bien, entonces, esto era lo que te acabo de exponer, ¿verdad, Evelyn? Sí, tenía más, pero esto es lo más reciente. Lo que decía básicamente... Lo más reciente, exactamente. A ver, ¿quién más sigue, por favor? Adelante, compañeras o compañeros. Voy yo, profe. Voy a compartir. Sí, comparte pantalla, por favor. ¿Qué temas vas a abarcar? Voy a abarcar el tema del divorcio en México. Ah, perfecto. Igual, danos datos actuales y sujétate a explicar por qué la gente se divorcia en este país. Sí. ¿Ya ahí se ve? Sí, se ve. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Yo voy a hablar sobre el divorcio en México. Soy Fernanda Rojas Pérez. Primero vamos a saber qué es el divorcio. Pues el divorcio
Es la ruptura del vínculo matrimonial. En términos legales, el divorcio es la disolución del contrato de matrimonio, según la cual ambas partes tendrán que negociar las responsabilidades que les corresponde para continuar con sus vidas de forma independiente. ¿Cuántos divorcios hay en México? De acuerdo con el INEGI, la tasa de divorcios en México aumentó casi 4 veces desde 1986. La proporción de divorcios ha incrementado de 7.5 a 25.7 y cada vez son menos las parejas mexicanas que quieren casarse. Entre los años 2000 y 2019 se han contabilizado 1.915.155 divorcios. Respecto a este total, 1.22 millones, es decir, el 62.5%, se registraron en los últimos 10 años, lo cual muestra el acelerado crecimiento en el número anual y acumulando aún casos. Durante 2020 se registraron 92.739 divorcios, 42% menos que los registrados en 2019. 8.719 fueron resueltos por la vía administrativa y 84.020 por la judicial. Hay 3 tipos de divorcios en México, los cuales son incausado, administrativo y el voluntario. El divorcio incausado también se le conoce como el divorcio express. Es el que una de las partes ya no quiere estar casada y se puede hacer después de un año de contraer matrimonio civil. Como su nombre lo dice, en este tipo de divorcio no requiere de algún motivo o cosa específica para tramitarse, más que el simple deseo de ya no querer estar con la persona. Se presenta una demanda escrita o convenio que define la custodia de los hijos menores de edad, en caso de que se tenga. Se define si tienen bienes para liquidar la sociedad conyugal, la cual se realiza después del divorcio y se cita a la otra persona por medio de una notificación. Esta persona debe contestar manifestando su acuerdo con el convenio y en caso de no estarlo deberá hacer otro convenio que le favorezca. Seguimos con el divorcio administrativo. Es cuando ambas partes acuden al registro civil en donde se casaron, le solicitan al juez la petición del divorcio, pagan sus derechos y él los cita para hacer la disolución del vínculo matrimonial. Como se mencionó, este proceso se realiza directamente ante el juez, por lo que no es necesario tener un abogado de por medio. Así como el divorcio incausado, en este tipo de divorcio tampoco se requiere de alguna causa específica. Algunas de las cosas que sí se requieren, además de ambas partes estar de acuerdo en todo, es que deberán pasar un año después del enlace matrimonial, así como también la pareja deberá tener hijos mayores de edad que no requiera de tutela o guardia y custodia. Por último, el divorcio voluntario. Así como el divorcio administrativo, en este también ambas partes lo solicitan. Es decir, la pareja tiene el deseo en común de terminar el matrimonio. Este divorcio puede realizarse después de un año de casados. Se hace la propuesta por medio de un convenio y les dan fecha de cita en un juzgado familiar del proceso oral. En este tipo de divorcios se define la custodia de los hijos menores de edad en caso de que haya. En general, cada tipo de divorcio también será definido por una parte muy importante, que es la situación bajo la que la pareja se case. Es decir, si se casaron por bienes mancomunados o sociedad conyugal o bienes separados. Aquí veremos la diferencia entre bienes mancomunados y los bienes separados. Los bienes mancomunados o sociedad conyugal es cuando se estipula que una pareja se casa por bienes mancomunados, significa que los bienes inmuebles corresponderán a ambas partes, sin importar a nombre de quien estén registrados. Si una persona adquirió un bien antes de contraer matrimonio, si lo desea, este automáticamente pasará a ser parte de su pareja. Y por los bienes separados, esta significa que cada uno de los bienes inmuebles adquiridos antes de casarse le seguirán perteneciendo únicamente a la persona que los compró. Pero en caso de que la pareja compre algo durante el matrimonio y los dos aportaron para comprarlo, entonces si existe el divorcio, deberá definir a quién le corresponde cada cosa para hacer la repartición de bienes 50% y 50% cada quien. También hay otros tipos de divorcio en general en el que podemos observar el divorcio emocional, que se caracteriza por ser causado por desilusiones, rechazo hacia la pareja o infelicidad en el matrimonio. El divorcio económico por los gastos, deudas, impuestos que son discutidos entre la pareja y no llegan a un acuerdo. Divorcio coparental, se establecen acuerdos entre los padres para el sustento de los hijos, su cuidado de ellos y las visitas que correspondan. También el divorcio comunitario, en este caso la pareja avisa a sus círculos cercanos. Divorcio psíquico, la pareja disuelve
ligación emocional y vidas separadas. Y por último, el divorcio legal, que se define legalmente la anulación del contrato de matrimonio y se establecen las responsabilidades en relación con la custodia de los hijos, la división de las propiedades o bienes económicos. Causas del divorcio. Entre las principales causas de divorcio se encuentra el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, el adulterio o la infidelidad. Y una de las causas más comunes es el divorcio por mutuo acuerdo. Hay muchas más, depende también de la pareja y problemas personales por las que estén pasando. Y eso es todo. Gracias por su atención. Es el problema de fondo realmente de los divorcios. O sea, eso fue lo que tú leíste, pero aquí necesitamos meterle pensamiento crítico para ver qué hay atrás realmente de los divorcios. ¿Sí? Pero lo que cuenta, por ejemplo, este señor que escribió un libro que se llama Historia de la Sexualidad, Foucault, él tiene un libro que está en 4 tomos. Originalmente eran 3 tomos, pero hace como 2 años salió el último tomo. 4 tomos. Historia de la Sexualidad se llama. Él lo edita el siglo XXI Editores, donde él dice que el divorcio nació en crisis, porque presentó al hombre como el proveedor de los bienes y servicios que requiere un matrimonio. Y luego el matrimonio se realizó por aspectos económicos, como dice Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que se desarrolló por cuestiones de herencia, para heredar propiedades. Y tan es así que entre los ricos se casan para cruzar capitales. O sea, no se casan nada más porque les gustó una mujer o les gustó un hombre, no, se casan para la cruza de capitales. O sea, estamos hablando de los ricos, no estamos hablando de esos que tienen 20 trailers, no, estamos hablando de la gente que tiene 2, 3 mil millones de dólares en su poder. Ellos no se casan por amor o no se casan porque les gustó, no, esos se casan por la cruza de capitales. Entonces, en su origen el matrimonio nació hecho crisis. Y luego se metió la iglesia, en donde la iglesia lo presentó como algo así celestial, cuanto que el matrimonio no es eso. Entonces, la iglesia lo que hizo fue que desapareció la pasión dentro del matrimonio, o bien no planteó cómo seguir manteniendo la pasión dentro del matrimonio, sino que se dedicó a plantear y a desarrollar la idea de que el matrimonio es algo así como, es correcto eso, la procrastinación también termina el matrimonio. Entonces, es así como la iglesia, sí se metió esa cultura de la celestialidad en el matrimonio y rompió con el concepto de pasión que es parte del matrimonio. Entonces, con un matrimonio que en su origen nació en crisis, así las familias se han desarrollado y han vivido de manera muy infeliz, porque, repito, en su origen el matrimonio nació ya en crisis y esa crisis se fue ahondando. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que fueron ahondando la crisis matrimonial? El dinero, o sea, la falta de dinero en el matrimonio es una causa fundamental para que la gente se divorcie. O sea, la mitad de los divorcios en el mundo son por falta de dinero. ¿Por qué? Porque para que tú te cases, primero necesitas una casa donde vas a vivir. O sea, tienes que tener una casa, aunque sea un cuartito, pero que sea tuyo, o bien que tú lo rentas, pero estás ahí. Porque si tú agarras y te largas ahí con tu suegra o con tus suegros o con tu mamá y metes a tu marido ahí o a tu pareja, pues ahí lo que vas a hacer es generar condiciones de conflictividad en la que vas a involucrar a toda la familia, cuando que este es un asunto que nada más te corresponde a ti y a tu pareja. Entonces lo primero que tienes que resolver es la casa. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Maslow, ¿sí? Un psicólogo humanista que tiene un libro donde habla de la teoría de las pirámides. O sea, si te falta casa, vas a vivir inestable como pareja. Si te falta trabajo, vas a vivir inestable. Si te falta salud, vas a vivir inestable. Si te falta autoestima, vas a vivir inestable.
Si te falta libertad física y mental, vas a vivir inestable. Entonces, si a eso le agregas la crisis del matrimonio, la falta de dinero, la falta de casa, la falta de educación, la falta de autoestima en las parejas, pues ya imagínate qué cóctel de conflictividad se arma cada vez que una pareja se junta. ¿Por qué? Porque en su origen el matrimonio está en crisis y luego le agregas esos factores que dice Maslow, pues terminas creando un cóctel como si fuera un carro bomba. Entonces, es muy importante que ustedes investiguen primero, antes de tomar decisiones, qué es el matrimonio. Métanse a leer los libros que les comenté de Foucault, métanse a YouTube y pongan ahí qué es el matrimonio y van a ver que les van a salir 100 tipos hablando de cuáles son los problemas del matrimonio, qué es el matrimonio, porque es muy importante que uno se informe antes de, después ya no tiene sentido, ya entras al mundo de la crisis. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿hay un matrimonio alternativo? Claro que sí, hay un matrimonio alternativo, como todo en la realidad. O sea, el matrimonio capitalista no es el único matrimonio que puede existir. También hay un matrimonio alternativo. ¿Cuál es el matrimonio alternativo? El matrimonio alternativo es donde las parejas se ponen de acuerdo en la que el hombre y la mujer van a hacer exactamente lo mismo. O sea, te vas a responsabilizar de los niños igual en una proporción similar y no tomar a la mujer como sirvienta o no tomar al hombre como el proveedor, sino tienes que poner un acuerdo en la que llegues a la participación colectiva para resolver problemas, ¿sí? Y es muy importante también el manejo de la conflictividad matrimonial, o sea, los conflictos tienes que aprender a manejarlos, ser tolerante, es muy importante eso, porque si no, te enfrentas todos los días a conflictos bien cañones. O sea, la explosividad humana es bien natural en el matrimonio. Entonces es muy importante que aprendas a manejar tus emociones, a manejarlas antes de que llegues y sobre todo que eleves tu autoestima, que no idealices a nadie antes de casar. Te vas a casar con un sujeto que es igual que tú y como cualquier otro. Entonces no tienes por qué idealizarlo. Tienes que verlo como una persona que te va a acompañar en tus decisiones y tú lo vas a acompañar a él en las decisiones y no volverlo tu servidumbre o tu esclavo, y tampoco volverte esclava de él, sino volverte una compañera y un compañero de viaje duradero a partir de un acuerdo mutuo que tiene que retroalimentarse permanentemente, como pues rompiendo con la rutina. O sea, si tú te vuelves un matrimonio rutinario, vas a terminar en crisis muy rápido. Entonces necesitas invertirle mucho tiempo a eso. Tienes que salir a visitar a tu familia una vez a la semana, otra vez a tu pareja, otra vez hoy vas a comer pescado, mañana vas a comer a lo mejor chicharrón. O sea, tienes que ponerte de acuerdo en todo e ir innovando. Tienes que llevar un día a tu familia a que coma unos taquitos ahí cerca de tu casa, llevarla a pasear, etcétera, para que no se vuelva rutinaria tu relación. Entonces, es un esfuerzo descomunal mantener una pareja duradera. Por eso yo los invito a que se informen primero antes de tomar decisiones, que después se van a lamentar, porque el matrimonio te marca. Es como si llevaras, como le hacen en la India, las mujeres que se ponen una cruz ahí, un círculo en la frente. El matrimonio es igual, es un círculo social que te pones en la frente y que ya nunca te vas a quitar, porque después de que te divorcies tú ya no vas a ser soltero, tú eres un hombre divorciado o una mujer divorciada, pero no un soltero. O sea, un soltero es aquella persona que nunca se ha casado. Entonces es muy importante que ustedes cuando vayan a tomar decisiones, primero infórmense, porque eso es vital para que vivan una vida de salud, porque si tú sales mal en tu matrimonio, eso significa pobreza y enfermedad. Si te va bien, significa progreso y felicidad, bienestar. Entonces, ahí dejo la información. ¿Quién más sigue, por favor? ¿Qué compañero sigue, por favor? Creo que yo, profesor. Adelante. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, profesor y compañeros, soy María de Lourdes Hinojosa López y voy a presentar el tema de las enfermedades en México. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la obesidad.
La obesidad se define como la acumulación excesiva o anormal de grasa que presenta un riesgo para la salud. La principal causa de la obesidad es el desequilibrio energético que hay entre la cantidad calórica consumida y gastada, y también se debe a otras situaciones a nivel mundial que contribuyen a su crecimiento, como la ingesta de alimentos con excesiva cantidad calórica y la disminución de la actividad física y sedentarismo derivado también de las nuevas tecnologías que van desarrollándose a lo largo del tiempo. Las cifras de la obesidad en México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, revela que en el país poco más de una quinta parte de niñas y niños con menos de 5 años tienen riesgo de padecer sobrepeso. De la población de 5 a 11 años podemos observar que el 20% de niños y el 15% de las niñas tiene obesidad y va en incremento conforme aumenta la edad, ya que de los 12 a los 19 años, el 15% de los hombres y el 14% de las mujeres presentan obesidad. Mientras en la población de 20 a 29 años, los hombres reportan una prevalencia del 24%, que es más baja que las mujeres, ya que ellas son un 26%, y aumenta a 46% en el grupo de 30 a 59 años, mientras que en los hombres es de 35%, y disminuye en el sector de la población de 60 años y más. En las zonas urbanas, la obesidad en la población, por ejemplo, de 5 a 11 años representa 20%, mientras que en las zonas rurales disminuye y corresponde a un 12%. Para el grupo de los 12 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso también es más alta en localidades urbanas, con un 15% en la zona urbana y 14% en la rural. Y en el rango de edad de 20 años a más, en la zona urbana rural es de 37 y 35% respectivamente. En el análisis por municipio, indica que la mayor prevalencia de obesidad se presenta en la zona norte y costera del país, incluyendo la península de Yucatán. En contraste, destacan niveles bajos de obesidad en zonas como la Sierra de Nayarit, la Sierra Tarahumara, así como en algunos municipios de los estados de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí. Los síntomas de la obesidad, además de que es evidente el exceso de grasa en el cuerpo y que el índice de masa corporal es superior a 30, es la dificultad para dormir, la sudoración excesiva, la fatiga y la sensación de falta de aire. Seguimos con la enfermedad del Parkinson, la cual es una enfermedad que está caracterizada por la destrucción de neuronas. Y antes de que sigas, vamos a comentar lo de la obesidad. Sí. Sí, miren, ahí es muy importante que ustedes tomen nota, porque es un problema que, como dijiste, viene por una descompensación en la cantidad de alimentos calóricos que consumes. Entonces a nosotros en la primaria nos enseñaron que uno debe de comer 3 clases de alimentos, que es, digamos, las vitaminas que están en las frutas y verduras, y los minerales que también están en las verduras, y los nutrientes que están fundamentalmente en el pescado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Que nosotros solemos comer muchos tacos, muchas tortas, muchos tamales, muchas quesadillas. Entonces tenemos una comida basada en la vitamina T, y eso ha hecho que nuestro pueblo se haya vuelto obeso, y los niños también. Entonces, es muy importante que nosotros volvamos al origen de la alimentación, que es consumir nutrientes basados fundamentalmente en el pescado. Sobre todo se recomienda comer pescado que contenga escamas, porque esos tienen menos mercurio, que es un causante del cáncer. Entonces, comer más pescado que tenga
como dije, escamas. Y comer muchas verduras y frutas todos los días. Las frutas tenemos que comerlas fundamentalmente en la mañana y a más tardar hasta las 2, 3 de la tarde. Ya después de esa hora ya no debes de comer frutas, porque las frutas lo que hacen es de que se vuelven azúcar. Se vuelve, sí, y además, y aparte de eso, tu organismo no logra, antes de que te duermas, no logra, digamos, consumir todos los nutrientes que contienen esas frutas. Entonces te la pasas como el caballo, ¿no? Que son rumiantes que comienzan su estómago empieza a trabajar en la noche, y nosotros debemos evitar comer frutas en las noches porque eso te fermenta. Se fermentan, entonces te generan problemas en tu sistema digestivo. Entonces, de preferencia se recomienda comer frutas en la mañana y al mediodía, pero no ya en la tarde ni en la noche menos, porque eso que crea fermentación y eso también daña tu sistema digestivo. Entonces, es vital que hoy día ustedes también empiecen a consumir antioxidantes, ¿sí? O sea, hoy en México hay más de 300 empresas que se dedican a la producción de antioxidantes y que están avaladas por la COFEPRIS. Y entonces esas empresas lo que hacen es de que saben en qué cantidad exactamente requiere tu cuerpo para consumir determinados antioxidantes. Entonces, por ejemplo, una empresa muy conocida en México, que su producto realmente no es muy bueno, pero que también sí contiene antioxidantes, es Herbalife. Por ejemplo, ustedes seguramente han visto señoras que tienen así cortinas verdes en cada cuadra regularmente, porque es muy famosa esa empresa, pero muchos de sus productos no tienen la capacidad de generar los suficientes antioxidantes, y hay otras que son mucho más, que tienen más poder de resultados, que no son tan conocidas, pero tienen más poder de resultados. Pero sí hay que comenzar a consumir antioxidantes, porque ya la alimentación que tenemos hoy día no es suficiente para estar sanos. Entonces, ustedes es muy importante que entiendan que el desgaste celular viene dado por el estrés. Entonces, las células se van oxidando por ese desgaste celular, y los antioxidantes lo que hacen es romper con los radicales libres, que es decir, acabar con todas esas células que se van deteriorando, regenerarlas, como lo hacen, por ejemplo, la medusa, que se regenera cada rato, tiene vida eterna. Entonces, así tenemos que aprender a hacer nosotros con nuestras células, a regenerarlas, pero para eso necesitamos consumir antioxidantes, tanto en las frutas y verduras y los nutrientes, como también con antioxidantes ya específicos destinados a la regeneración de nuestras células. Y el deporte es crucial. O sea, comer bien no es suficiente para no tener azúcar. Es necesario hacer deporte, ¿sí? Y para eso no tiene que ir a un gimnasio. En su casa pueden empezar a hacer deporte todos los días. En YouTube abran ahí un programa de deportes, fíjense cómo le hacen, y así hagan ustedes todos los días en su casa, y no van a tener ningún problema con el azúcar, que es una enfermedad sumamente extendida en México y el mundo. Entonces tenemos que aprender a alimentarnos bien, pero también a hacer deporte. Adelante, la siguiente expositora o expositor. El Parkinson. Adelante, compañera. Sí, el Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de neuronas que están involucradas en el control de los movimientos del cuerpo, y se destruyen del 50 al 70% de estas células. Las principales causas del Parkinson son las mutaciones en ciertos genes que se heredan o se transmiten de generación en generación, las lesiones traumáticas en el cerebro. También realizar ciertos empleos exponen más a las personas al riesgo de esta enfermedad, y el contacto con los metales y disolventes industriales que pueden encontrarse en las aguas subterráneas. Las cifras del Parkinson en México. Pues en México, las cifras oficiales sobre la prevalencia del mal de Parkinson, según el IMSS, es que hay una incidencia de 40 a 50 personas por cada 100,000 habitantes, aproximadamente 50,000 personas con este mal en el país.
No existen cifras exactas de pacientes de Parkinson en México. Sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima una prevalencia, es decir, cifras extraoficiales de 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes al año. Los síntomas, sí. Sí, adelante. Los síntomas. Perdón. Los síntomas del Parkinson pueden ser la lentitud en los movimientos, rigidez muscular, cambios en el habla, la alteración de la postura y el equilibrio, y pues las más conocidas que es el temblor en las manos o en ciertas partes del cuerpo. También se le conoce como el mal de Zambito al Parkinson. Pero hay una causa fundamental que hay ya cada vez más acuerdo, o hay acuerdo ya entre los estudiosos de este tema, de que el cerebro, al no producir una sustancia que se llama dopamina, hace que se desarrolle el Parkinson, ¿sí? Al no tener esa sustancia, es una vitamina que se llama dopamina. Entonces, la mejor manera de evitar el Parkinson, la demencia senil, el Alzheimer, es que tengas la sangre liviana. Se han oído esa expresión, ¿no? Tener la sangre liviana. Tener la sangre liviana quiere decir que no tengas grasas en tu sangre, que no tengas triglicéridos altos, ¿sí? Y eso solamente lo vas a lograr con una buena alimentación y haciendo deporte de manera permanente de por vida. Entonces, tener la sangre ligera es lo que te va a llevar a tener una buena oxigenación en tus pulmones, una buena oxigenación en tu cerebro y una buena oxigenación en tu corazón. Y eso te va a ayudar a que no te enfermes de estas enfermedades tan nefastas como la diabetes, el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, demencia senil, etc. Entonces, tomen nota, por favor. Tener la sangre ligera quiere decir tener tu sangre limpia, que no tenga la cantidad inadecuada de grasas, como ocurre con la mayoría de nuestra población, que ni tan siquiera se hace pruebas para saber cómo anda de la glucosa o cómo anda de los triglicéridos, sino que cuando ya van al médico es porque ya están enfermos y así ya no sirve. Adelante, compañera, con la diabetes. Sí. Ahora, pues la diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Entre los tipos de diabetes, hablaré de la diabetes tipo 1, en la que el sistema inmune que normalmente combate las bacterias o los virus dañinos, ataca y destruye las células que producen insulina en el páncreas, lo cual deja al cuerpo con muy poca insulina o sin insulina. Mientras que en la prediabetes, que puede provocar la diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 1, las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina y el páncreas no puede producir la cantidad suficiente de insulina para superar esta resistencia. Fíjate, compañera, esta diabetes juvenil de la que hablaste, de la diabetes tipo 1, ¿no? Esa es que el páncreas no produce de manera absoluta ningún tipo de insulina. Entonces, los niños y las personas que padecen esta enfermedad tienen que consumir diario insulina, les tienen que inyectar insulina para que su páncreas produzca la insulina. Mientras que la de tipo 2, la diabetes tipo, la mellitus, ahí sí es un desorden en la que puedes estar produciendo mucha insulina, poca insulina o nada de insulina. Entonces, esa es más agresiva inclusive, porque te expone a cambios radicales y eso te puede llevar a un estado de coma diabético y morirte por un infarto cuando se te eleva exageradamente la glucosa. Esa es la más peligrosa, esa diabetes tipo 2, ¿sí? Aunque la 1 también, pero es más factible que te lleven a la producción de insulina que la 2, que es una alteración radical de un ambiente a otro ambiente o una situación de escenario a otro. Y por eso la gente cuando le dicen que tiene diabetes mellitus, pues es una
cuestión que le requiere tomar con seriedad. No se va a morir, obviamente, pero sí necesita muchos cuidados para poder enfrentar ese caso. Sí, adelante, por favor. Bueno, para las causas de la diabetes, aunque podría pensarse que solo las personas que padecen sobrepeso u obesidad son las que pues padecen de esta enfermedad, no es una característica que presenten todas estas personas. La inactividad física es otro factor que predispone la aparición de diabetes y también los factores genéticos y ambientales o el estilo de vida que lleve la persona, como la alimentación no saludable. Las cifras de la diabetes en México, pues la diabetes mellitus es una enfermedad que padecen alrededor de 8.600.000 personas en México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publicada por el INEGI. En el 2018, el 10.3% de la población, que son aproximadamente 8.600.000 personas, reportaron que tenían la enfermedad y 11.4% eran mujeres y 9.1% eran hombres. Y las recomendaciones en general para todas estas enfermedades serían diagnóstico temprano por parte de un especialista médico, mantener una dieta adecuada, realizar ejercicio físico diario, no fumar y tomar adecuadamente la medicación para cualquier enfermedad que tenga, no solo la diabetes, también el Parkinson, que le haya prescrito un médico especialista. Y eso sería todo. Gracias. Antes de que se me olvide, déjenme comentarles que yo he conocido personas que tienen Parkinson y que muy poco tienen manifestada esa enfermedad porque recurren a medicina alternativa. Yo fui testigo de cómo un señor que llegó con una silla con una andadera a un sanatorio donde ponen agujas, o sea, la medicina de la acupuntura, que se llama el doctor Alcocer, así se llama, acupuntura Alcocer, la pueden encontrar por internet. Y ese señor llegó así, temblando y sin poder caminar, y a los 2 meses salió caminando, solo, así, sin la ayuda de nada. Y también vi en la televisión una señora que llevaba 20 años de padecer mal de Parkinson, y la señora iba a misa solita, caminaba normal, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo la alternativa también, no solamente la medicina alópata, sino también la alternativa, que hay muchas para tratar esa enfermedad, porque luego la gente se mete la idea de que la única alternativa es la medicina alópata. Entonces, si no me dan a tragar pastillas, pues no me voy a curar. Falso. Hay medicinas alternativas también para tratar eso y prolongar tu vida y vivir en mejores condiciones que simplemente sujetarte a la medicina alópata. Y eso aplica para todas las enfermedades, incluida la diabetes, etcétera. O sea, no te va a pasar nada que sigas la medicina alópata, pero también métele a otra medicina alternativa, porque esa es la que te va a dar también más consistencia, mayor poder de efectividad a la medicina alópata si sigues también un tratamiento alternativo. Entonces, no se vayan a quedar con la idea de que nada más la medicina alópata cura, porque eso es falso. Adelante, compañeros, que siguen. Profe, ¿yo puedo comentar algo? Sí, adelante. Compañeros, sí, pues bueno, con todo esto de las enfermedades, con esta exposición, pues también hay que entender el enfoque como económico, ¿no? O la causa de todos estos problemas de enfermedades. Por ejemplo, como el profesor dijo que el mexicano está muy acostumbrado a la vitamina T, ¿no? A tacos, tortas, tamales. También pues hay que entender el por qué. Y pues, ¿por qué? Porque pues en un país con grandes jornadas laborales, en donde pues si no trabajas demasiado, no hay otra de cómo seguir viviendo, esos pequeños espacios en los que te dan de alimento, pues recurres a un alimento que sea fácil de conseguir y de obtener, aparte de lo barato. Y que al final, de hecho,
a partir de los 80 con la entrada de este modelo neoliberal y de entrada de empresas más de comida rápida. La comida rápida, ¿no? Ajá, cómo desde esos tiempos, si nos ponemos a investigar cómo aumenta realmente las estadísticas de obesidad y que al final esta misma obesidad es el principio, ¿no? Y que te lleva a otras enfermedades más fuertes como diabetes, enfermedades del corazón y hasta el mismo cáncer. Y pues ya. Bien, bien, Oscar, gracias. Otro compañero que vaya a exponer, falta el tema del cáncer. ¿A quién le toca el cáncer? Soy yo, profesor. Ahorita comparto Adelante, pantalla. por favor. Ah, ¿sí se ve? Sí se ve. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Herrera Coatepizzi y voy a continuar con los temas de salud en los que abarcaremos el cáncer, el Alzheimer y la demencia senil. Comenzando con el cáncer, bueno, tenemos que es una alteración biológica y genética por parte de las células en nuestros tejidos de los órganos que provoca la llegada de un tumor. El cómo se provocan todos sus síntomas es ya que esta célula al cambiar su estado genera la deficiencia de las funciones de ciertas partes del cuerpo y se estima que se da principalmente por factores genéticos o algunos cánceres por algunos estilos de vida. Según datos, existen 5 cánceres que son los con los mayor mortalidad a nivel mundial, que es el pulmonar, el hepático, el colorectal, el gástrico y el mamario. Y bueno, aquí podemos ver la cantidad de funciones. Y hablando respecto a México, tenemos que anualmente se diagnostican cerca de 191,000 casos, de los cuales 84,000 pierden la vida al no tener los medicamentos o los tratamientos necesarios otorgados por el gobierno, diferentes complicaciones ya más extraordinarias. Y el que más se presenta en México es el cáncer de mama, con cerca de 27,500 casos, de los cuales aproximadamente 7,000 pierden la vida. Y aquí tenemos, según datos del INEGI, que por porcentajes, los cánceres que se presentan con mayor regularidad en México y la diferencia que se presenta entre hombres y mujeres. Y pues podemos ver que tenemos el cáncer de mama en primera posición y que de cada 37 mujeres a las que afecta, solo a un hombre es afectado. Y aquí tenemos el mapa bueno, también igualmente según el eje respecto al cáncer de mama en mujeres en la edad de los 20 años y cómo tiene mayor presencia en zonas del norte como Baja California y Chihuahua, que son quienes tienen los índices más altos en la República, mientras que los más bajos se presentan cerca del sur del país, como son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Campeche. Pasando a hablar sobre el Alzheimer, tenemos que es un tipo de demencia que causa problemas en la memoria y en el pensamiento de las personas, y estos síntomas se van desarrollando lentamente y empeoran con el paso del tiempo. Esto es provocado por la producción cerebral de un neurotransmisor que se llama acetiloquina, y esto provoca el deterioro del rendimiento de todos estos circuitos que nos ayudan a tener la memoria y la razón de lo que estamos realizando. Bueno, los factores de riesgo sobre esta enfermedad, bueno, lo que involucra que se presente es la edad y se dice que puede ser también presentado por antecedentes familiares, lo que es la genética y la herencia. Según datos, en México existen cerca de 1.5 millones de pacientes con algún tipo de demencia y se estima que para 2050 crecerá. Podemos ver bastante, a 3.7 millones, y de los cuales el 60% será Alzheimer, ya que es el más
el más común de los que se presenta en la mayor parte en las ciudades arriba de los 60 años. Bueno, el 70% se presenta entre los 60 y los 85 años de edad, ya es la edad adulta. Y bueno, aquí tenemos otro dato, que 1 de cada 8 personas mayores de 65 años padece este tipo de demencia. Y se estima que actualmente a nivel mundial haya cerca de 100 billones de dólares destinados al estudio, investigación y al desarrollo para poder controlar esta enfermedad, además del tratamiento. Bueno, ahora podemos hablar de la demencia senil, que El, es... el dato, compañero, el dato de 100 billones, aquí es un dato aquí con la numeración gringa, serían 100,000 millones de dólares. Sí, sí, es correcto. Adelante. Sí, bueno, y bueno, finalmente tenemos la demencia senil, que es un poco similar al Alzheimer, pero lo que esto provoca es que ahora la persona carece completamente de la capacidad de toma de decisiones para poder realizar cualquier actividad por sí misma. Entonces necesita la supervisión de cualquier, bueno, más bien de otra persona para poder realizar sus actividades cotidianas. Esto de igual forma se presenta principalmente en los adultos mayores, por lo cual es un problema aún mayor, ya que es como el sector que está más desplazado de la sociedad. Y bueno, afecta al entorno de su vida social y rutinaria, lo cual también implica sus relaciones que tiene personales, lo cual provoca igual diferentes síntomas en los cuales la persona se vuelve más agresiva y deja de ser consciente de sus capacidades o sus reacciones. De esta demencia se dice que los indicadores más bien indican que es prácticamente hereditario, ya que no se ha encontrado una causa como tal específica por la cual esta se presente. Y en datos tenemos que en el mundo esto afecta aproximadamente a 50 millones de personas, que alrededor del 60% de estas viven en países en desarrollo, de ingresos bajos a medios, las cuales no presentan la infraestructura necesaria para poder el tratamiento para estas situaciones. Y se estima que para el largo plazo, para aproximadamente 2030, se lleguen incluso a 82 millones de casos y en 2050 hasta los 151. En datos resumidos en México, se estima que de cada persona adulta, por cada 1,000 personas adultas, 25.5 personas, bueno, 26 prácticamente, padecen de estos tipos de demencia y bueno, y se presentan en eso. Y se estima que en costos para poder tratar a un cierto periodo esta enfermedad por persona es de aproximadamente $6,157 y que así como se encuentra, ya que recordemos que está el 60% en ingresos bajos y medios, que aumente, ya que no se mantiene un desarrollo estable para el tratamiento de esta misma. Y eso sería todo. Gracias, compañero. Fíjense que a partir de lo que hemos planteado aquí, o sea, nosotros lo que tenemos que tener bien claro es la relación económica con las cuestiones de las enfermedades. O sea, ya lo dijimos que una población enferma pues no sirve para el trabajo ni para la producción. Entonces, para que un país tenga una población productiva, necesita tener una población sana, que sea capaz de ser productiva, de, de soportar jornadas laborales difíciles, pero para eso necesita alimentarse bien. Lamentablemente nuestro pueblo no tiene cultura alimenticia, o sea, no es tanto que el salario no alcance, porque yo he podido hacer comidas con una cantidad irrisoria basada en frutas, verduras y pescado, y he visto personas que se gastan un dineral comprando carne de res, comprando barbacoa, comprando, etcétera, que no la alimenta en nada literalmente frente a lo que es la alimentación basada en frutas, verduras y nutrientes. Entonces,
las personas dicen, no, pues yo de algo voy a morir. El problema es que no se mueren. Ese es el tema, que primero le dan guerra a la familia, involucran a toda la familia. La familia a veces tiene que vender hasta su casa. A veces tienen que andar pidiendo prestados. Yo he visto personas que se van hacia zonas donde más o menos ven gente solidaria y ahí andan con su morral y con lo que pueden pidiendo dinero para la familia que tienen con cáncer o con esto, con aquello. Entonces es muy importante no guiarnos por ese criterio que de algo voy a morir. No, aquí se trata de que construyas una vida saludable siguiendo las indicaciones de alimentarte bien, ¿sí? Porque esa es la medicina preventiva, la medicina curativa no sirve. Ya una vez que tienes diabetes, como dicen en el lenguaje moderno, ya mamó. Entonces es mejor evitar eso. ¿Cómo lo vas a evitar? Pues alimentándote bien y haciendo deporte y haciéndote exámenes cada 8, cada 10 meses o cada año para ver cómo andas de tus triglicéridos, cómo andas de tu glucosa, porque los triglicéridos son los causantes más directos de esta enfermedad de la diabetes y de otras enfermedades también. Entonces es muy importante que acostumbremos a alimentarnos bien. 2, hacer ejercicio. Y 3, checarnos cada vez, que regularmente para las personas que tenemos arriba de 60 años tenemos que hacerlo cada 6 meses. Para ustedes que son jóvenes, cada año hacerlo, ¿sí? Y sobre todo, para evitar esas enfermedades como el Parkinson, la demencia senil, eso, les recomiendo que consuman muchas cosas que tengan que ver con las lentejas, con el coco, con las ¿cómo se llama? El melón y sobre todo el aceite de granada. Hoy día ya existe en el mercado ese aceite que se descubrió su poder de limpieza de las neuronas. El aceite de granada se vende por Amazon o se vende por Mercado Libre, lo pueden comprar en muchas presentaciones y diferentes tamaños. Y sobre todo recomendárselo a sus papás que lo empiecen a tomar desde ahora si no quieren terminar enfermos de cosas que a veces uno no se imagina. Entonces, repito, la gente no te soporta más de una semana o un mes cuidándote una vez que estás enfermo, así sea tu mamá, tu papá, quien sea. No te van a soportar. Entonces es mejor que tú estés sano. Para eso sigue la medicina preventiva, que es la alimentación. Esa es la que te sirve. Si tienes dudas de esto, simplemente pasa a la orilla de un río y fíjate cómo están los árboles y las plantas que están a la orilla de un río. Y luego camina 100 metros hacia afuera y fíjate cómo están las plantas y los árboles. Entonces ahí te das cuenta de lo que es el poder de la alimentación. De cómo la persona que está alimentada bien, esa tiene un sistema inmunológico muy poderoso que le inhibe muchas enfermedades. Pero eso hay que sostenerlo con una alimentación permanente, no de vez en cuando. Esto tiene que ser un sistema de alimentación y un sistema de hacer ejercicios y de un sistema de estarte checando siempre conforme el tiempo que te corresponda. Repito, para los que ya estamos viejos hay que hacerlo cada 6 meses. Si lo pudiéramos hacer cada 3 sería mejor, pero vamos a dejarlo a 6 meses. Y las personas jóvenes lo deben hacer cada año, hacer ese chequeo. Y no quedarse con los 6 elementos. Es importante que ustedes lo hagan hasta con los 36 elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos 36 puede estar el origen de la tiroides, que es una enfermedad que no la puedes detectar con los 6 elementos. Necesitas hacerte los 36 elementos para que sepas si tienes o no tiroides, ¿sí? A ver si nos quedan unos minutos, les voy a compartir pantalla para que vean cómo es esto de la tiroides, que es una enfermedad que nunca te vas a imaginar que la vas a padecer, sino hasta que ya la tienes. Y eso no la puedes detectar nada más con la simple prueba de los 6 elementos, sino que requieres hacerte una prueba ya de arriba de 30 elementos, ¿sí? Aquí está, miren, esta es la tiroides. Miren, es esto que tenemos, esta parte de aquí, ¿sí? O sea, te agarras el hueso en la garganta y lo que está bajito es esta parte, miren, esto.
Están viendo, ¿verdad? Compañeros, Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Profe. miren, aquí está más específico, miren, esta partecita, miren, vean. ¿Sí? Esa no se puede detectar con 6 elementos, hay que hacerse arriba de 30 elementos para que detectes si tienes o no tiroides, porque esta enfermedad también puede volverse mortal, te puede volver cancerosa y matarte si no la detectas, y es bien silenciosa igual que otras enfermedades. Por eso, no solamente acostumbren a hacerse 6 elementos, sino vayan y pidan arriba de 30 elementos, o que les cueste arriba de 1,000 pesos, pero van a saber si no traen un problema de ese tipo. ¿Sí? Y esto es bien común en hombres y mujeres, ¿eh? No vayan a pensar que nada más es para ciertas personas, es bien común. Y traicionera esta enfermedad, compañeros. ¿Sí? Entonces, no hay como hacerse exámenes, como les dije, periódicamente como sistema, no de vez en cuando. Y para los efectos de la tiroides, no hay como hacerse los 36 elementos para saber cómo anda uno, porque en uno de esos está la tiroides y ahí pueden decir si estás iniciando ese proceso y atacarlo a tiempo y revertirlo y no que sea tarde. ¿Algún comentario que quieran hacer, compañeros? Compañeros, ¿algún comentario que quieran hacer? Ya no hay nadie en la reunión, compañeros, ¿por qué no hablan? Abran sus micrófonos, por favor. Ande, profe. ¿No tienen algún comentario que hacer, alguna duda, pregunta que quieran formular a los compañeros que expusieron? No, profe. No, profe, quedó claro. No, profe. No No, me queda profe. claro. Bueno, entonces el próximo lunes, ¿quién va a exponer? ¿Alguien va a exponer? Pregunto, ¿el lunes alguien va a exponer? Si no hay nadie, entonces los 3 compañeros que expusieron hoy, que expusieron, cada uno expuso sobre el tema de la... Profe, disculpe, ¿no hay algún tema que le sobre para exponer? Sí, el tema de la población y el tema de pobreza, que hay un compañero que ya tiene el tema de pobreza, pero no lo ha expuesto. Entonces, el próximo lunes vamos a exponer el tema de pobreza, ya hay un compañero que tiene señalado exponer ese tema, ya le dimos la liga, todo, y el tema de población. Entonces, yo sugiero que ese equipo que propuso hoy la exposición de los temas como equipo, que proponga el tema de población, ¿sí? Que ahí está, es un trabajo un poco largo, pero que se lo repartan entre los 3 y lo pongan el próximo lunes. Igual vamos a ver el tema de la pobreza y con eso terminaremos nuestro curso el próximo lunes. Ok, es que lo mencionaba porque, por ejemplo, yo y mi equipo no hemos expuesto. Bueno, entonces tú toma el tema de ese de la población y tu equipo, toma el tema de la población, ¿sí? Vale, gracias, profe. Y hay un compañero que tiene que ponerse en contacto conmigo, con Oscar, que le asignamos el tema de pobreza, entonces tiene que exponerlo, el de Julio Volvinic, ¿sí? ¿Tienes anotado el nombre, verdad, Oscar? Sí, profe. Bueno, pues recuérdale a ese compañero. Le mando correo. Sí, que el lunes le toca y la compañera que me acaba de otra señalar que les toca poner el tema de población, que ahí está en la bibliografía, creo que es la 3ª unidad, está ahí, el tema de población, o la 2ª unidad, no recuerdo, pero véanla y ahí ponen el próximo lunes. Cualquier duda, escríbanme, por favor. Que tengan buenos días todas y todos. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, profe. profe. Gracias.